¿Hay intermediarios en estos? No, que vengan, pero lo que les dije es que les íbamos a entregar a cada padre, a cada madre, el informe de manera directa. ¿Y saben qué pasó? Cuando quedé que iba yo a entregar todo, porque me hicieron una solicitud por escrito y que les íbamos a contestar por escrito, y todo el expediente, las grabaciones, todos los documentos, un informe de la Secretaría de la Defensa, una relatoría. ¿Saben qué pasó? No quisieron recibir la información y por eso la subimos. Está en las redes, porque no queremos manipulación. Es más conveniente para todos la transparencia, no ocultar nada, absolutamente. Presidente, justo sobre el tema de los materiales que Gómez Trejo pudo revisar, o sea, de acuerdo a las declaraciones también que ha ofrecido, que pudo revisar yendo a Estados Unidos porque o sea, fue así que tenía que ir a revisarlos directamente allá, asegura que una de las cosas que encontró es que desde el ejército, lo que él informa, se vendían armas, capacitaban incluso a delincuentes y recibían dinero. Quisiera preguntar también si el general pudiera dar respuesta, o usted como comandante supremo, hay dos elementos a los que apuntan tanto integrantes del GIE como la unidad, que es un poco lo que usted acaba de mencionar, que es a los estudiantes los estaban monitoreando desde el ejército desde tiempo antes de los hechos y sabían qué es lo que estaba sucediendo con el tema de drogas, pero también con el tema de pues estas protestas que hacen los jóvenes, sobre todo cuando son normalistas. También lo que apuntan es que hay información del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, el CERFI, de Iguala. Uno de los argumentos que ha dado el ejército es que ellos operaban desde 2015, sin embargo, estos expertos encontraron algunos elementos también de que en realidad sí operaba desde 2014, y también investigadores cuando entraron a la 35 zona militar en Chilpancingo encontraron que un documento que indicaba una investigación interna del ejército sobre Iguala que no se compartió ni con la unidad ni con la COBAG. Y también, ¿qué es lo que sucede con toda esa información que es por la que ellos salieron y que dicen que es por la que el ejército se resiste? Son conjeturas. ¿Sí? Siempre, ya ven cómo soy, digo lo que pienso. Son conjeturas. Si ellos tienen elementos, pruebas, que las presenten. Son las que le están pidiendo al ejército porque son las que encontraron ellos al poder entrar. Bueno, si las encontraron, pues a ver que las den a conocer. Porque todo lo que tiene la Secretaría de la Defensa se ha entregado. Y no hay más que lo que dice el ejército sobre eso. Hasta ahora no se ha encontrado más. O sea, que diga, no hay más y se le cree. No se ha encontrado más. Y todo es puras conjeturas. Por eso, no les tengo confianza a asesores y a… Los investigadores. Sí, son además… muy conservadores. No le hace que no les guste a nuestros adversarios la forma como me expreso o digo las cosas, pero tienen actitudes muy irresponsables, muy irresponsables, y estamos nosotros haciendo la investigación y jamás vamos a ocultar los hechos, jamás vamos a permitir la impunidad. No somos iguales. Estos que están muy activos ahora, cuando Calderón declaró la guerra, porque son de la misma corriente del pensamiento de Calderón, Álvarez y Casa, es filopanista, conservador. Me consta, estábamos protestando porque nos habían robado la presidencia cuando impusieron a Calderón,
y él estaba como presidente de Derechos Humanos en la Ciudad de México y estaba recomendando que nos desalojaran el de Derechos Humanos. Es que se disfrazan de ambientalistas, de defensores de derechos humanos, bueno, de intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con todos los aparatos de inteligencia que tiene el ejército, ¿sí sería creíble que entonces no supieran sobre los movimientos tanto de los grupos del crimen como de los propios estudiantes, todo lo que supieran a dónde van? Todo lo que se ha logrado ha sido porque han habido informes del Ejército, de Marina, de las instituciones. No ocultamos nada. Incluso ya usted lo adelantaba, Ángela Huitrago, del GIEI, que fue de las últimas que quedó, afirma en una entrevista a Proceso que al ejército se le debería de investigar por desobediencia, obstrucción y ocultamiento por no entregar toda la información. Un poco, bueno, ya usted adelantaba el asunto sobre que no es real lo que ellos están informando, pero entonces… No es real. No es real. ¿Por qué lo dirían? ¿Mande? ¿Por qué lo dirían si hicieron la investigación y esa era su tarea, su Porque objetivo? yo hablaba con ellos y nunca me entregaron nada que probara sus dichos. Y una cosa es lo que le dicen a Proceso y a Carmen Aristegui, y otra cosa es la realidad, y ya basta de estar administrando el dolor de la gente, porque no se debe utilizar el dolor del pueblo, no se puede estar engañando, hay que actuar con la verdad, hay que decir la verdad, y si por cuestiones políticas o ideológicas la consigna es fue el Estado, fue el Ejército y de ahí no salimos, pues yo les puedo decir en primer lugar de que fue el Estado, claro que fue el Estado, sin duda, porque el Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras. De eso no hay duda. Y aunque hayan participado autoridades locales y policías municipales, es el Estado. De eso no hay duda. Lo otro, el Ejército. A ver, eso pudieron haber participado algunos elementos del Ejército, pero lo que sucedió en Ayotzinapa tuvo que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con el contubernio, con la asociación delictuosa entre autoridades locales, policías municipales, esa es mi hipótesis, y la delincuencia que dominaba esa región. Que esa delincuencia tuviese vínculos con algunos militares, ¿sí?, o ¿sí?, que los militares de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y que hubiesen cometido el delito de omisión, es otra cosa. A que desde el gobierno, desde arriba, Peña hubiese ordenado, o el general secretario de entonces, la desaparición de los jóvenes.
No, no. ¿Sí? Y como me gusta decir las cosas claras, ¿sí? Vamos a seguir investigando. Y si es como ellos sostienen, ¿sí? Y yo estoy equivocado, lo voy a reconocer, porque lo que estimo más importante en mi vida es actuar con honestidad. No soy un falsario. Pero hasta ahora lo que tenemos investigado me lleva a eso. Y también para los padres, estoy en el compromiso de que antes de que termine voy a cumplir dando a conocer lo que sucedió y castigando a los responsables, que no haya impunidad y, lo más importante, el no dejar de buscar a los jóvenes. Y finalmente, presidente, sobre este mismo tema y para terminar también, usted menciona que no es la institución en general, pueden ser 1, 2, 3, 100 elementos los que pueden estar cometiendo irregularidades, pero entonces ahí que falló la cabeza, en ese caso pues es el general que estaba en ese momento cuando Peña Nieto, Cienfuegos. Falló eso, también pues falla el propio presidente porque pone a cabeza a alguien que pues no se da cuenta de que esos elementos cometen irregularidades. ¿Cómo falló Calderón? Sí, también. Y ustedes no dicen nada. Sí, o claro. sea, que puso de secretario de Seguridad a García Luna. O sea, y están callados todos los medios, con honrosas excepciones. Silencio. Y por eso tiene que haber silencio también con lo que sucedió en el caso de Ayotzinapa, desde la presidencia, desde también como comandante supremo. Sí, pero es distinto. Peña. Esto es distinto. ¿Sí? Calderón convirtió a García Luna en su brazo derecho. Sí. Y García Luna actuaba y tenía relación con las bandas de narcotraficantes. O sea, no es lo mismo. No estoy quitándole responsabilidad a nadie. Lo que quiero, ¿sí?, es que seamos objetivos y que nos apeguemos a la verdad. O sea, porque yo fui, son cosas distintas, ¿no? Yo fui desaforado como jefe de gobierno. ¿Qué hicieron conmigo? Se supone, porque ni fue cierto, de que unos funcionarios de un fideicomiso de Santa Fe, que ando tratando de acordarme cómo se llamaba ese fideicomiso, que lo creó Manuel Camacho, el fideicomiso de Santa Fe. ¿Ah? No. Servimet. Ese fideicomiso era el encargado de manejar todo lo que era uso de suelo en Santa Fe, el Servimet. Y abrieron una calle para comunicar al hospital ABC. El que se sentía dueño de esos terrenos, que también había detrás mucha corrupción, presentó un amparo
en contra de Servimet, porque en esos tiempos ese era otro gran negocio, otro botín de que inventaban de que les habían expropiado sus predios. Los predios ni siquiera eran de ellos. Eso fue lo del paraje San Juan, que hicieron escrituras falsas. No existía el predio. Todo esto en contubernio con jueces, con notarios públicos, y obligaban al gobierno a pagar una indemnización. Un juez federal, incluso la Suprema Corte. A mí me querían en una ocasión condenar a pagar 1.810 millones de pesos por un terreno que se había expropiado en la época de Salinas, que se llama el paraje San Juan, que ya está poblado, habitado. Pero ahí cierro el paréntesis. En el caso que me ocupa, estos de Servimet quieren abrir el camino y el supuesto dueño presenta un amparo y no siguieron construyendo el camino. Sin embargo, el dueño presentó una denuncia en contra de los que no habían supuestamente cumplido la orden de acatar el amparo. Como yo era el jefe de gobierno, fíjense, terminaron culpándome a mí, así como se lo estoy planteando, que yo ni sabía. Y eso fue lo que utilizaron para destituirme como jefe de gobierno. La Fiscalía, en ese entonces Procuraduría, el señor procurador tuvo que renunciar, Macedo de la Concha, el nieto de Mariano Azuela, que era presidente de la Corte, todos los ministros de la Corte, Santiago Krill, que era secretario de Gobernación, Fox, desde luego, porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato al 2006. Entonces, si lo que hace un funcionario, si comete un delito un funcionario, es responsabilidad del presidente, es responsabilidad, en este caso, del jefe de gobierno. Entonces sí, hay que ver, bueno, les decía yo el caso del militar, este último que se detuvo, que es general, pues está acusado, por lo que tú planteas, por supuesta vinculación con el crimen organizado, pero no en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Fue generando todo el escenario, sí, tipo de situaciones. Es claro, por eso que lo pero la pregunto. acusación directa, ¿sí?, es porque un mes o 2 meses antes, de acuerdo a esta grabación de la DEA, aparece que un delincuente dice que contaban con el apoyo de este coronel. Y si es así, pues se tiene que castigar. Por eso está en la cárcel. Pero de ahí, sí, a decir, fue el ejército.
es pues bastante temerario. O sea, y yo tengo la obligación, y todos, de cuidar el prestigio del ejército. En todos sus años de lucha, presidente, ¿usted imaginó que iba a llegar a ser un gran defensor del ejército? Sí, sí imaginé, porque como conozco la historia y a lo mejor conviene recordarla en breve. Victoriano Huerta, un mal militar, encabezó con el apoyo del embajador de Estados Unidos, Wilson, un golpe de Estado y asesinaron al apóstol de la democracia de México, a Francisco I. Madero, a un presidente bueno, de los que admiro, de los únicos 3 presidentes que admiro: Juárez, Madero y Lázaro Cárdenas. Y un gobernador, el único, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, desde que detuvieron al presidente Madero aquí, en la sala de juntas, de donde despacho, y lo bajaron a la intendencia y lo tuvieron 4 o 5 días preso, junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, en la intendencia, que por eso hicimos un museo y se llama la Intendencia de la Traición. Y ahí estuvieron, y de ahí lo sacaron. Francisco Cárdenas fue el encargado de la ejecución, también un mal militar que había estado combatiendo a zapatistas y a revolucionarios en el sur de Veracruz, y a él lo escogió Huerta. Y se entrevistó con él, y según el maestro Taracena, le ofreció Huerta una copa de coñac, y ahí fraguaron ese terrible asesinato que avergüenza, es de las manchas más terribles en la historia de México. Bueno, Huerta manda un telegrama diciendo a todos los gobernadores que él era el presidente, y todos, menos uno, se sometieron. Y fue Venustiano Carranza que dijo no, y el Congreso de Coahuila entonces convocó a la rebelión para restablecer la legalidad y la democracia. Y ahí se autoriza la creación de un ejército para enfrentar a la dictadura. Y ahí se funda el actual ejército para luchar por la legalidad, por la democracia y en contra de la usurpación y del asesinato del presidente Madero. Entonces, como conozco eso, pero además conozco todos los pueblos de México, y en los pueblos de México viven la familia de los soldados y son hijos de campesinos y hijos de obreros, hijos de comerciantes. Nada más para el informe de ustedes, de los 25, 26 generales de división que hay en el país, la mayoría son hijos de campesinos, hijos de obreros, hijos de mecánicos, hijos de comerciantes, hijos de militares. Nuestro ejército es un ejército popular,
¿sí? Por eso digo que el soldado es pueblo uniformado. Y cuando han cometido errores, que los han cometido, ha sido fundamentalmente por órdenes de autoridades civiles, por órdenes de los presidentes civiles. Entonces, sí, tienes razón. Amigos, ¿qué les pareció el video? Reportera necia y terca de Proceso, mandada por la oposición a preguntarle al presidente AMLO. Quiso poner en contra al presidente Andrés Manuel contra el ejército mexicano. Y el presidente, con toda su capacidad que tiene, puso como campeona a la reportera y la mandó a volar. Estoy seguro, amigos, que no le van a quedar ganas de regresar a la mañanera, por lo menos durante 2 semanas. Y si regresa antes, es que no tiene vergüenza esta señora. La reportera le preguntó al presidente que si defendía o estaba del lado del ejército, y AMLO dijo que sí, por supuesto que defiendo al ejército mexicano. ¿Por qué? Porque los integrantes del ejército son hijos de obreros, campesinos, comerciantes, mecánicos, hijos de generales, etcétera, dijo el presidente. Y aparte, el ejército mexicano es el mismo pueblo mexicano, o es parte del pueblo mexicano, es por eso que lo defiendo, dijo el presidente AMLO. De la manera, el presidente dejó calladita a la reportera y se fue con la cabeza agachada. Estará al pendiente del próximo video, amigos. Denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Bye.